¿Imaginas desafiar gigantes a los 85 años, armados solo con una promesa divina? Antes de sumergirnos en esa increíble historia, si te fascinan las narrativas bíblicas llenas de fe, coraje y lecciones que resuenan hasta hoy, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. Nos ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este. Gracias. Ahora, volvamos atrás en el tiempo. Mucho antes de esa batalla contra gigantes. Imagina esto, un pueblo entero, millones de almas, acampadas al borde de un sueño largamente acariciado. Son los israelitas, recién liberados de la esclavitud en Egipto tras siglos de opresión. Han cruzado un mar que se abrió ante ellos, han sido guiados por una columna de nube y fuego, han recibido alimento caído del cielo. El desierto ha sido su hogar temporal, un crisol que ha probado su resistencia, pero sus ojos están fijos en el horizonte, Canaán. La tierra prometida. Una tierra que, según les han dicho, fluye leche y miel. Una herencia divina esperándolos. El aire en el campamento vibra con una mezcla de temor y esperanza. Están tan cerca, pero lo desconocido siempre intimida. ¿Cómo será realmente esa tierra? ¿Quiénes la habitan? ¿Será tan buena como la promesa? Las dudas susurran en la quietud del desierto, mezclándose con las oraciones y las expectativas. Es en este momento crucial que Moisés, su líder, el hombre que habló cara a cara con Dios en el Sinaí, recibe una instrucción divina. Una misión de reconocimiento. No una invasión inmediata, sino un primer vistazo estratégico. Dios le ordena seleccionar a 12 hombres. No cualquier hombre. Deben ser líderes, príncipes, uno por cada una de las tribus ancestrales de Israel. Hombres de influencia, respetados, cuyas palabras tendrían peso. Su tarea, adentrarse sigilosamente en Canaán. Explorarla de sur a norte, de este a oeste. La misión es clara, pero llena de peligros. Deben evaluar la tierra, ¿es fértil o estéril? ¿Hay árboles o no? Deben observar a sus habitantes, ¿son fuertes o débiles? ¿Pocos o numerosos? ¿Y sus ciudades, son campamentos abiertos o fortalezas amuralladas, imponentes e inexpugnables? Debían traer de vuelta no solo información, sino también pruebas tangibles, los frutos de esa tierra legendaria. 12 hombres son elegidos. Entre ellos, figuras cuyos nombres resonarían a través de la historia. Chamúa, Safat, Palti, y 2 que destacarían por encima del resto, aunque quizás no lo sabían en ese momento, Oseas, hijo de Nan, a quien Moisés renombraría como Josué, que significa Jehová salva, representando a la tribu de Efraín. Y nuestro protagonista, Caleb, hijo de Jefone, representando a la poderosa tribu de Judá. Caleb. Un nombre que significa perro en hebreo, quizás aludiendo a su tenacidad o lealtad, o tal vez de todo corazón. No era un sacerdote ni un profeta en el sentido tradicional. Era un líder tribal, un hombre probablemente práctico, con los pies en la tierra del desierto, pero con una mirada que, quizás, ya veía más allá de lo puramente físico. Se nos dice más tarde que tenía un espíritu diferente. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Una perspectiva distinta? ¿Una confianza interior que los demás no compartían? Imagina a estos 12 hombres, dejando atrás la seguridad relativa del campamento israelita. Cruzan la frontera invisible hacia Canaán. El paisaje cambia. El árido desierto da paso a colinas verdes, valles fértiles, arroyos cristalinos. Ven una tierra que supera sus expectativas en riqueza natural. Los cultivos son abundantes, los árboles frutales se doblan bajo el peso de su carga. Llegan al valle de Escol, famoso por sus viñedos. Y allí, encuentran un racimo de uvas tan descomunal, tan pesado, que deben cortarlo y transportarlo colgado de una vara cargada entre 2 hombres. Imaginen la escena. Una prueba viviente de la increíble generosidad de la tierra que Dios les había prometido. Pero Canaán no es solo un paraíso agrícola. Es también una tierra habitada. Y sus habitantes no son gente sencilla viviendo en tiendas. Encuentran ciudades fortificadas, con murallas que parecen tocar el cielo. Observan a los cananeos, a los hititas, jebuseos, amorreos,
pueblos guerreros, de aspecto formidable. Y en la región montañosa, especialmente alrededor de un lugar llamado Hebrón, ven algo que hiela la sangre de la mayoría, los descendientes de Anac. Los anaseos. Hombres de estatura imponente, gigantes a sus ojos. Guerreros legendarios cuya fama les precedía. Durante 40 días, los 12 espías recorren la tierra. Ven la misma abundancia, las mismas ciudades fortificadas, los mismos guerreros temibles. Pero la pregunta clave es, ¿cómo interpretan lo que ven? ¿Se enfocan en la riqueza de la promesa o en el tamaño de los obstáculos? ¿Ven la mano de Dios que los ha llevado hasta allí o solo la fuerza de los hombres que se interponen en su camino? Podemos imaginar las conversaciones durante esas largas jornadas. Las noches alrededor de una fogata discreta, susurrando sus hallazgos. 10 de ellos, quizás, compartiendo miradas de creciente preocupación. ¿Viste esas murallas? Son gigantes. Nosotros parecíamos langostas a su lado. El miedo, como una semilla, comenzando a germinar en sus corazones. Pero Caleb, y a su lado Josué, ¿qué veían ellos? ¿Acaso no vieron las mismas murallas? ¿Los mismos gigantes? Claro que sí. Pero tal vez sus ojos estaban calibrados de manera diferente. Quizás recordaban el mar rojo partiéndose, el pan del cielo, el agua brotando de la roca. Quizás veían la fertilidad de la tierra no solo como una bendición, sino como la confirmación de la promesa de Dios. Y si Dios prometió esa tierra, ¿importaba realmente el tamaño de sus ocupantes actuales? ¿No era el mismo Dios que los había sacado de Egipto con mano poderosa? Este espíritu diferente de Caleb empezaba a manifestarse. No era ingenuidad. No era ceguera ante el peligro. Era una perspectiva anclada en algo más grande que las circunstancias visibles. Una confianza radical en el carácter y el poder de aquel que los había enviado. Los 40 días llegan a su fin. Los 12 espías emprenden el camino de regreso al campamento de Israel, cerca de Cades Barnea, en el desierto de Parán. Llevan consigo el enorme racimo de uvas, granadas, higos, pruebas irrefutables de la bondad de Canaán. Pero llevan también algo mucho más pesado, el informe que deben presentar ante Moisés, a Aarón y toda la congregación de Israel. Un informe que sellará el destino de una generación entera. Regresan al campamento. La expectación es máxima. Todo el pueblo se reúne para escuchar. ¿Qué noticias traen? ¿Es la tierra tan buena como esperaban? ¿Podrán conquistarla? 12 hombres se preparan para hablar. 12 líderes. Pero sus corazones ya no laten al unísono. La misión que debía unirlos en propósito los ha dividido profundamente. Traen consigo mucho más que frutos exóticos. Traen dos visiones opuestas, dos espíritus en conflicto, que están a punto de colisionar frente a toda una nación expectante. El momento de la verdad ha llegado. Lo que dirán a continuación, y cómo reaccionará el pueblo, marcará uno de los puntos de inflexión más dramáticos y trágicos de su historia. Las voces del miedo están a punto de alzarse, pero ¿tendrá la fe el coraje de hacerse oír? La multitud contiene la respiración. 12 hombres, los exploradores elegidos, están de vuelta frente a Moisés, a Aarón y toda la asamblea de Israel. El destino parece pender de un hilo, suspendido en el aire polvoriento del desierto. Llevan consigo la prueba física, ese racimo de uvas tan pesado que necesitó 2 hombres para cargarlo, junto con higos y granadas. La evidencia de la riqueza de Canaán es innegable. Entonces, comienzan a hablar. Y al principio, sus palabras parecen confirmar las esperanzas de todos. Fuimos a la tierra a la que nos enviaste, dicen al unísono, y verdaderamente fluye leche y miel. Aquí está la prueba, sus frutos. Una ola de alivio y emoción recorre a la multitud. Es verdad. La promesa es real, tangible. Pueden casi saborear la dulzura de esa leche, la riqueza de esa miel. Pero entonces, llega el pero. Un pero que cambia todo. La voz de la mayoría, la de los 10 espías, toma un cariz sombrío. Pero, continúan, y el tono baja, cargado de aprensión, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte.
La palabra fuerte resuena, y puedes sentir cómo la esperanza empieza a flaquear en los corazones de los oyentes. Las ciudades son grandes y están fortificadas hasta el cielo. Hasta el cielo. Una hipérbole nacida del pánico, pintando una imagen de imposibilidad. Y añaden el golpe de gracia, la imagen que sembrará el terror más profundo. Además, vimos allí a los descendientes de Anak. Los anaseos. Los gigantes. El miedo ya no es un susurro, es un grito ahogado en la garganta colectiva. Continúan describiendo a los otros pueblos poderosos que habitan la tierra, los amalecitas en el sur, los hititas, jebuseos y amorreos en las montañas, los cananeos junto al mar y el Jordán. Cada nombre añade peso a la sensación de estar rodeados, superados en número, enfrentándose a enemigos invencibles por todas partes. La descripción se vuelve aún más personal, más humillante. No podemos atacar a esa gente, claman los 10, son más fuertes que nosotros. Y aquí viene la frase que encapsula su terror y su falta de fe, a nuestro parecer, éramos como langostas, y así les parecíamos a ellos. Langostas. Se ven a sí mismos como insectos insignificantes frente a la magnitud del desafío. Olvidan al Dios que dividió el mar, que los sostuvo en el desierto. Solo ven su propia pequeñez y la fuerza imponente del enemigo. El miedo ha distorsionado su percepción por completo. Un murmullo recorre la congregación. El pánico empieza a extenderse como un incendio en la hierba seca. Los rostros que hace unos momentos brillaban de esperanza ahora se contraen por el terror. Las lágrimas empiezan a asomar. El sueño de la tierra prometida se está convirtiendo en una pesadilla justo delante de sus ojos. Es en este preciso instante, cuando la desesperación amenaza con engullir a toda la nación, que una voz diferente se alza. Fuerte. Clara. Desafiante. Es Caleb. Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá. No puede quedarse callado. No puede permitir que el miedo dicte el destino de su pueblo. La Escritura dice que hizo callar al pueblo delante de Moisés. Imagina la escena, un hombre, quizás no el más elocuente, pero lleno de una convicción ardiente, imponiéndose sobre el creciente clamor de pánico. Y entonces, lanza su grito de fe, un desafío directo al informe del miedo: subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¡Qué contraste! Donde los otros veían imposibilidad, Caleb ve oportunidad. Donde veían gigantes invencibles, él ve una victoria asegurada. ¿De dónde saca esta confianza? ¿Es arrogancia? ¿Es locura? No. Caleb revela la fuente de su audacia. No se basa en la fuerza militar de Israel, ni en su propia valentía personal, aunque ciertamente la tiene. Su confianza está anclada en algo mucho más poderoso, la fidelidad de Dios. Josué, el otro espía fiel, se une a él en este punto, y juntos, rasgando sus vestiduras en señal de angustia por la incredulidad del pueblo, claman: la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Reafirman la bondad de la promesa. Y entonces, la clave de todo: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Ahí está. La condición no es la fuerza de los gigantes, ni la altura de las murallas. La condición es el agrado de Dios. Si ellos permanecen fieles, si confían en Él, Dios mismo les dará la victoria. Suena simple, pero requiere una fe profunda. Caleb y Josué van un paso más allá, redefiniendo radicalmente la amenaza: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Como pan? Los gigantes, las ciudades fortificadas, son alimento para ellos, no una amenaza existencial. ¿Por qué? Su amparo se ha apartado de ellos, declaran, refiriéndose a la protección espiritual o divina de los cananeos: y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¡Qué declaración tan poderosa! Mientras los 10 espías se veían a sí mismos como langostas, Caleb y Josué ven a los gigantes como pan. La diferencia no está en los hechos observados, todos vieron lo mismo, sino en la perspectiva. 10 miraron con los ojos del miedo y la duda.
Dos miraron con los ojos de la fe, recordando quién estaba de su lado. Pero la multitud, ya sumida en el pánico, no está receptiva a este mensaje de fe. Las palabras de los 10 espías, que apelaban a sus miedos más primarios, han calado hondo. El informe negativo, cargado de temor y exageración, resuena más fuerte que el llamado a la confianza de Caleb y Josué. Los 10 espías, sintiéndose desafiados, insisten en su versión. La tierra por donde pasamos para reconocerla, repiten, es tierra que traga a sus moradores, todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Duplican la apuesta por el miedo, esparciendo lo que la Biblia llama un mal informe. El daño está hecho. Las voces del miedo han ahogado los gritos de fe. La asamblea no solo murmura, ahora clama abiertamente. El terror se ha apoderado de ellos. Han escuchado ambos informes, uno basado en la vista y el miedo, el otro basado en la fe y la promesa divina. Y la triste realidad es que han elegido creer al miedo. Han permitido que el tamaño de los gigantes eclipse el poder de su Dios. La confrontación ha sido clara, miedo versus fe. Perspectiva humana versus perspectiva divina. Verse como langostas versus ver al enemigo como pan. Dos caminos se abrían ante Israel en ese momento crucial. El camino de la confianza audaz propuesta por Caleb y Josué, o el camino del temor paralizante presentado por la mayoría. La elección que hagan a continuación no será solo una decisión momentánea, será un acto de rebelión con consecuencias devastadoras y duraderas. La semilla del miedo ha sido sembrada y ha encontrado tierra fértil en los corazones del pueblo. Ahora, esa semilla está a punto de dar un fruto amargo, la rebelión abierta contra Dios y sus líderes. ¿Cómo reaccionará el pueblo ante esta encrucijada? ¿Qué harán con Caleb y Josué, los portadores de un mensaje tan radicalmente diferente? La respuesta sellará su destino en el desierto. El eco de las palabras de Caleb y Josué, llenas de fe y confianza, son pan para nosotros, Jehová está con nosotros. Todavía flota en el aire tenso. Pero es ahogado casi instantáneamente por un sonido mucho más fuerte, mucho más desgarrador, el llanto colectivo de una nación. No es un murmullo de decepción. Es un gemido profundo, visceral, que surge de las entrañas de cientos de miles de personas. La Escritura dice que toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Toda la noche. Imagina esa escena desoladora, un campamento entero sumido en la oscuridad, no solo la del desierto, sino la de la desesperación. Familias enteras, hombres, mujeres, niños, llorando juntos, convencidos de que su sueño se ha hecho añicos, que la promesa era una ilusión cruel. El miedo sembrado por los 10 espías ha florecido en una histeria colectiva. El pánico se ha transformado en amargura, y la amargura busca culpables. ¿Y quiénes son los blancos más obvios? Sus líderes. Al amanecer, el llanto se convierte en murmuración, en acusaciones directas contra Moisés y Aarón. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada?, claman con angustia y resentimiento. ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Su miedo ha retorcido la promesa de Dios en una trampa mortal. En su terror, olvidan por completo los milagros pasados, la liberación de Egipto, la protección divina en el desierto. Solo ven la muerte segura en Canaán. Y entonces, pronuncian las palabras más tristes, las que revelan la profundidad de su incredulidad y su deseo de volver atrás. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Volver a Egipto. Volver a la esclavitud, al yugo del faraón, al lugar del que Dios los rescató con mano poderosa. Es la máxima expresión de rechazo a la libertad y al futuro que Dios les ofrecía. Prefieren la familiaridad de la opresión antes que enfrentar lo desconocido de la mano de Dios. Incluso llegan a proponer, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Están listos para destituir a Moisés, el líder elegido por Dios, y emprender el camino de regreso a la servidumbre. Esto ya no es solo miedo, es una rebelión abierta contra la autoridad divina y sus representantes. Moisés y Aarón, ante esta explosión de incredulidad y rebelión, caen postrados sobre sus rostros delante de toda la multitud. Es un gesto de desesperación, de intercesión silenciosa, quizás de vergüenza ante la actitud del pueblo. ¿Qué más pueden hacer?
Han guiado, han enseñado, han presenciado milagros junto a ellos, pero no pueden obligarlos a creer. En medio de este caos, Caleb y Josué, todavía con sus ropas rasgadas en señal de duelo por la falta de fe del pueblo, hacen un último intento desesperado por hacerlos entrar en razón. Repiten su mensaje apasionado: la tierra es buena en gran manera. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos la dará. No se rebelen contra Jehová. No teman. Dios está con nosotros. Suenan casi como una súplica ahora. Les ruegan que no tiren por la borda todo por lo que han pasado, que no desprecien la promesa por culpa del miedo. Pero la multitud, cegada por el pánico y la ira, ya no escucha razones. Han decidido creer el informe negativo. Han abrazado el miedo. Y ahora, ven a Caleb y Josué no como voces de esperanza, sino como obstáculos para su plan de retirada, como traidores a la causa del sentido común del miedo. La tensión alcanza su punto álgido. La multitud, enardecida, toma una decisión terrible. La Biblia dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Apedrearlos? Quieren matar a los dos únicos hombres que mantuvieron la fe, que les recordaron la fidelidad de Dios. Quieren silenciar para siempre las voces que desafiaban su desesperación. Es el punto más bajo. La rebelión contra Dios se manifiesta ahora en violencia física contra sus siervos fieles. Están a punto de cometer un acto irreparable. Pero justo en ese momento, cuando las piedras quizás ya estaban en las manos, cuando la tragedia parecía inminente, algo sucede. Algo extraordinario. La gloria de Jehová. Una manifestación visible, tangible, del poder y la presencia de Dios aparece sobre el tabernáculo de reunión, a la vista de todos los hijos de Israel. La luz divina, la Sequina, irrumpe en la escena. Es una intervención dramática, deteniendo en seco la violencia y la rebelión. Dios mismo ha entrado en escena. Y Dios habla. Pero no a la multitud rebelde. Habla a Moisés. Y sus palabras son de una profunda tristeza y una justa indignación. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo?, pregunta Dios. ¿Hasta cuándo no me creerán, con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Es el lamento de un Dios fiel ante un pueblo obstinadamente incrédulo. A pesar de todo lo que ha hecho por ellos, eligen el miedo y la desconfianza. La sentencia inicial que Dios propone a Moisés es devastadora: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios está listo para aniquilar a esa generación incrédula y empezar de nuevo con Moisés, cumpliendo su promesa a través de una nueva nación descendiente de él. Pero Moisés, el fiel intercesor, el hombre que conocía el corazón de Dios, interviene una vez más. No para excusar al pueblo, sino para apelar al carácter y la reputación de Dios mismo. Argumenta que si Dios destruye a Israel después de haberlo sacado de Egipto con tanto poder, las otras naciones dirán que Dios no fue capaz de llevarlos a la tierra prometida. Apela a la misericordia, a la paciencia, al perdón de Dios, recordándole su propia declaración de ser tardo para la ira y grande en misericordia. Moisés suplica: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Es una oración poderosa, no basada en los méritos del pueblo, que no los tenía, sino en la gloria y la misericordia de Dios. Y Dios escucha la intercesión de Moisés. Responde: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Hay perdón. Dios no aniquilará a la nación entera. Sin embargo, la rebelión no puede quedar sin consecuencias. Las acciones tienen repercusiones. Dios continúa: mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. La sentencia es clara y terrible. Esa generación adulta, la que salió de Egipto, la que vio los milagros pero eligió la incredulidad, no entrará en la tierra prometida. Su falta de fe les cierra las puertas del sueño anhelado. Su castigo será vagar por el desierto. ¿Por cuánto tiempo?
Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. 40 años. Una vida entera en el desierto, viendo morir a sus compañeros, recordando constantemente el precio de su rebelión y su miedo. Morirán en el desierto, y serán sus hijos, la nueva generación que crecerá en esa travesía, quienes finalmente heredarán la promesa. Pero en medio de esta sentencia sombría, hay una luz. Una excepción crucial. Dios mismo la declara, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su linaje la tendrá en posesión. Caleb. Su fidelidad, su espíritu diferente, su decisión de seguir a Dios de todo corazón, lo salva de la sentencia colectiva. A él, y también a Josué, como se confirma más tarde, se les promete que sí entrarán en Canaán. Su fe en medio de la incredulidad masiva es recompensada con la promesa de heredar la tierra que exploraron con ojos de confianza. Y hay una consecuencia inmediata más. ¿Qué pasa con los 10 espías que trajeron el mal informe, los que sembraron el pánico y provocaron la rebelión? La escritura es tajante, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Su juicio fue rápido y directo. Murieron allí mismo, frente a la gloria de Dios, como un testimonio terrible de las consecuencias de inducir al pueblo al miedo y la desobediencia. La rebelión ha sido sofocada por la intervención divina. La sentencia ha sido dictada. 40 años de peregrinaje por el desierto esperan a Israel. Una generación entera condenada a no ver la promesa cumplida. Pero 2 hombres, Caleb y Josué, se mantienen como faros de esperanza, portadores de una promesa personal en medio del juicio colectivo. Su viaje apenas comienza. El sueño inmediato se ha roto. La puerta a Canaán se ha cerrado para la mayoría. Ahora comienza un largo y arduo camino a través de la arena y el tiempo. 40 años. ¿Cómo mantendrá Caleb esa llama de fe encendida durante tanto tiempo, rodeado de una generación condenada y murmuradora? ¿Cómo se forjará su carácter en la prueba del desierto? La espera ha comenzado. 40 años. Es difícil siquiera imaginarlo. No 40 días de exploración, sino 40 largos años de caminar en círculos por un desierto implacable. La sentencia divina ha caído sobre Israel. La generación que salió de Egipto con sueños de libertad y una tierra propia, ahora está condenada a vagar hasta que el último de ellos perezca en la arena. Sus hijos heredarán la promesa, pero ellos solo conocerán el sabor amargo de la oportunidad perdida, el eco constante de su propia incredulidad. Imagina el ambiente en el campamento durante esas décadas. Ya no es la vibrante expectación al borde de Canaán. Ahora es una marcha lenta, a menudo monótona, marcada por la rutina del desierto y la sombra del juicio divino. Cada amanecer trae el mismo paisaje árido, cada atardecer cierra otro día lejos de la tierra prometida. Las murmuraciones no cesan del todo, la naturaleza humana es terca. Hay rebeliones esporádicas, desafíos a la autoridad de Moisés y Aarón, momentos de escasez que reavivan viejas quejas. Es un crisol, no solo para la nueva generación que está creciendo, sino también para aquellos que, como Caleb y Josué, llevan consigo una promesa diferente. Piensa en Caleb. Cuando pronunció esas palabras llenas de fe, subamos y tomemos posesión. Era un hombre en la plenitud de su vida, probablemente alrededor de los 40 años. Un líder respetado, lleno de vigor. Ahora, cada año que pasa, ve envejecer a sus contemporáneos, a aquellos que compartieron con él la experiencia de Egipto y el Sinaí. Los ve morir, uno por uno, cumpliéndose la palabra de Dios. Ve a sus propios amigos, quizás familiares, sucumbir a las durezas del camino o simplemente al paso del tiempo, sabiendo que nunca pisarán la tierra que él sí tiene prometida. ¿Qué clase de prueba es esta para su fe? Es fácil tener fe en el momento álgido, frente a la multitud, desafiando el miedo. Pero mantener esa fe durante 40 años de espera. 40 años viendo las consecuencias diarias de la incredulidad ajena. 40 años sabiendo que la entrada a Canaán está suspendida, no por su falta de fe, sino por la del resto.
40 años de ser parte de una comunidad bajo juicio, aunque él personalmente haya sido exonerado. ¿Hubo momentos de duda para Caleb? La Biblia no los registra, pero es humano preguntarse. ¿No miraría a veces hacia el norte, hacia la dirección donde sabía que estaba Canaán, y sentiría una punzada de impaciencia? ¿No se preguntaría, en los días más duros, si la espera valdría la pena? ¿No sentiría la frustración de ver a una nueva generación cometer errores similares a los de sus padres? Pero la Escritura nos da una pista clave sobre el carácter de Caleb durante este tiempo. Recuerda la descripción inicial de Dios, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu, y decidió ir en pos de mí completamente. Ese otro espíritu no era solo para el momento de la crisis en Cades Barnea. Era una cualidad constante. Y la frase decidió ir en pos de mí completamente o me siguió fielmente, según la traducción, sugiere una perseverancia, una lealtad inquebrantable que no flaqueó con el paso del tiempo. Podemos imaginar a Caleb, no como un hombre amargado por la espera, sino como una columna de estabilidad en medio del campamento errante. Un recordatorio viviente de la fidelidad de Dios y de la recompensa de la fe. Quizás se convirtió en un mentor para la nueva generación, contándoles no solo las historias de los milagros de Dios, sino también la lección aprendida en Cades Barnea. Quizás su propia vida era un testimonio silencioso pero poderoso. Dios cumple sus promesas, aunque la espera sea larga. Manténganse fieles. Su fe no era pasiva. No era simplemente sentarse a esperar que pasaran los 40 años. Seguir a Dios completamente en el contexto del desierto significaba obedecer las instrucciones de Moisés día tras día. Significaba participar en la vida comunitaria, cumplir con los rituales religiosos, enseñar a sus hijos los caminos de Dios. Significaba mantener la esperanza viva cuando todo alrededor parecía árido y sin futuro. Significaba confiar en que cada día de marcha, por monótono que pareciera, era parte del plan divino, un paso necesario hacia el cumplimiento final de la promesa. Piénsalo, Caleb tenía la promesa personal de Dios de que entraría en la tierra. Podría haberse aislado, considerándose especial, diferente al resto de la generación condenada. Pero no hay indicios de eso. Permaneció como parte integral de la comunidad, compartiendo sus dificultades, aunque su destino final fuera diferente. Su fidelidad no era solo vertical, hacia Dios, sino también horizontal, hacia su pueblo, a pesar de sus fallos. Y junto a él, Josué. El otro espía fiel. Ambos compartían esa promesa, esa perspectiva única. Podemos imaginar la profunda conexión entre estos dos hombres, unidos por una experiencia que pocos podían comprender. Se apoyarían mutuamente, recordarían juntos la visión de Canaán, se alentarían en los momentos de desaliento que inevitablemente debieron existir. Eran dos faros de fe en un mar de incertidumbre. Durante esos 40 años, Caleb no solo envejeció en años, sino que maduró en carácter. La paciencia se forjó en la larga espera. La perseverancia se demostró en la fidelidad diaria. La confianza en Dios se profundizó al ver cómo Él sostenía al pueblo incluso en medio del castigo. Vio cómo una nueva generación crecía, libre del espíritu de esclavitud de Egipto, aprendiendo a depender de Dios en el desierto. Una generación que, a diferencia de sus padres, sí estaría dispuesta a luchar por su herencia. El desierto fue, para Israel, un lugar de juicio y purificación. Pero para Caleb, fue también un campo de entrenamiento. Un lugar donde su otro espíritu se consolidó, donde su decisión de seguir a Dios completamente se probó y se reafirmó día tras día, año tras año. No permitió que la incredulidad circundante contaminara su corazón. Mantuvo sus ojos fijos en la promesa, no en las circunstancias presentes. Y mientras los años pasaban, mientras la arena cubría las tumbas de la generación incrédula, la vitalidad de Caleb no parecía disminuir al mismo ritmo. Había algo en su espíritu, en su conexión con Dios, que lo mantenía fuerte, no solo espiritualmente, sino también físicamente, como descubriríamos más tarde de forma asombrosa. La promesa de Dios no era solo un destino futuro, parecía infundirle vida en el presente. Los 40 años están llegando a su fin. El paisaje comienza a cambiar sutilmente.
Se acercan de nuevo a las fronteras de Canaán, esta vez desde el este, por el lado del río Jordán. Una nueva generación está lista, probada en el desierto. Moisés, el gran líder, también está llegando al final de su vida, él tampoco entrará en la tierra, debido a un momento de desobediencia. El liderazgo pronto pasará a Josué. Y Caleb sigue allí. Ha sobrevivido. Ha perseverado. Ha mantenido la fe. Ahora tiene 85 años. La mayoría de los hombres de su edad original han muerto. Él sigue en pie, fuerte, vigoroso. La promesa hecha 45 años atrás, en Cades Barnea, después de aquella misión fatídica, sigue ardiendo en su corazón. No la ha olvidado. Ni por un segundo. La larga espera ha terminado. La nueva generación está a las puertas de Canaán, liderada por Josué. Las batallas por la conquista están a punto de comenzar. Pero en medio de la estrategia militar y la distribución de la tierra, un anciano guerrero dará un paso al frente. Un hombre con una memoria impecable y una fe inquebrantable, listo para reclamar lo que le fue prometido hace casi medio siglo. La llama que nunca se apagó en el desierto está a punto de convertirse en un incendio conquistador. El río Jordán se ha abierto milagrosamente, como el Mar Rojo décadas atrás. La nueva generación de Israel, bajo el liderazgo firme de Josué, ha cruzado a la tierra prometida. La larga espera en el desierto ha terminado. Ahora comienza la conquista. Jericó, con sus murallas aparentemente inexpugnables, ha caído de forma sobrenatural. La ciudad de Ai ha sido derrotada después de una lección inicial sobre la obediencia. Una coalición de reyes del sur ha sido vencida en una batalla épica donde el sol y la luna se detuvieron. Las victorias se suceden, la tierra está siendo tomada, cumpliendo la promesa hecha a Abraham siglos atrás. Es un tiempo de actividad frenética, de estrategia militar, de batallas campales, de división del territorio conquistado entre las tribus de Israel. Josué, el sucesor de Moisés, el compañero de fe de Caleb en aquella misión de espionaje, está en el centro de todo, dirigiendo las campañas, asignando herencias, estableciendo el nuevo orden en Canaán. Las tribus se están asentando, cada una recibiendo su porción asignada por sorteo, conforme a las instrucciones divinas. En medio de toda esta vorágine, de la emoción de la conquista y la complejidad de la distribución de tierras, sería fácil olvidar las promesas individuales hechas mucho tiempo atrás. 45 años han pasado desde el incidente en Cades Barnea. 45 años desde que Dios señaló a Caleb por su otro espíritu y su fidelidad completa, prometiéndole específicamente la tierra que había pisado como espía. ¿Quién se acordaría de esa promesa específica en medio de la repartición general? Quizás muchos la habían olvidado. Quizás incluso Josué, absorbido por sus inmensas responsabilidades como líder de toda la nación, no la tenía en primer plano. Las prioridades eran asegurar el territorio, establecer fronteras, consolidar las victorias. Una promesa hecha a un hombre, por muy fiel que fuera, podría parecer secundaria en el gran esquema de la conquista nacional. Pero Caleb no había olvidado. Ni por un instante. Esa promesa no era para él una reliquia del pasado, un recuerdo nostálgico. Era una llama viva que había ardido en su corazón durante las 4 décadas de peregrinaje en el desierto. Era la motivación que lo había sostenido, la esperanza que lo había mantenido fuerte. Era una deuda divina que estaba a punto de ser reclamada. Imagina la escena. El campamento principal de Israel está ahora en Gilgal, un centro estratégico durante las primeras fases de la conquista. Josué está allí, probablemente estudiando mapas improvisados, planeando las siguientes campañas, atendiendo las disputas tribales. Y entonces, se acerca un hombre. Un anciano, sí, pero con un porte erguido, una mirada clara y una determinación palpable. Es Caleb, hijo de Jefone, el keniseo, ahora un venerado líder de la tribu de Judá. Se presenta ante Josué, no con la actitud de un anciano que busca un retiro tranquilo, sino con la firmeza de quien viene a recordar un compromiso sagrado. Los otros líderes de Judá lo acompañan, mostrando su apoyo y validando su reclamo. Y Caleb comienza a hablar, y sus palabras son un poderoso recordatorio, no solo para Josué, sino para toda la nación,
del poder de la fe y la fidelidad de Dios. Tú sabes, comienza Caleb, dirigiéndose a Josué, estableciendo un terreno común de memoria compartida, lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Qué forma tan directa de empezar? No hay rodeos. Apela directamente a aquel momento crucial que definió sus vidas y el destino de su generación. Recuerda la misión de espionaje. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y entonces, rememora su propio informe, su testimonio de fe en contraste con el miedo de los demás, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Una declaración simple pero profunda. No trajo un informe basado en el miedo o en la opinión popular, sino en su convicción interna, en su confianza en Dios. Reconoce la reacción de sus compañeros, pero mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. No los acusa con rencor, simplemente constata el hecho y su consecuencia. Y aquí llega al núcleo de su reclamo, recordando la promesa específica hecha por Moisés, inspirada por Dios, en aquel día, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahí está. La promesa verbalizada, el juramento hecho por el propio Moisés. Una herencia específica, no solo para él, sino para sus descendientes, ligada directamente a su acto de fidelidad completa. Caleb no está pidiendo un favor. No está apelando a la lástima por su edad. Está recordando un pacto, una promesa divina garantizada por un juramento. Y lo hace con una confianza serena pero firme. Luego, conecta esa promesa pasada con su realidad presente, destacando la fidelidad de Dios durante la larga espera. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Reconoce que su propia supervivencia, su longevidad y vitalidad, son un testimonio del cumplimiento continuo de la palabra de Dios. No da por sentada su vida, la ve como un regalo divino ligado a esa promesa. Y entonces, hace una declaración asombrosa, que debe haber dejado atónitos a los presentes, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Pero todavía estoy tan fuerte hoy como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. 85 años. Una edad en la que la mayoría pensaría en el descanso. Pero Caleb se declara tan fuerte como a los 40. Con la misma capacidad para la batalla, para liderar, para la vida activa. Esto no es solo vigor físico, es una fuerza que emana de su espíritu inquebrantable, de su fe viva. La promesa no solo le aseguraba una herencia futura, sino que le infundía poder en el presente. Esta declaración no es un alarde vacío. Es la base para su petición final. No pide una tierra fácil, ya pacificada. No pide un rincón tranquilo para pasar sus últimos días. Pide exactamente lo que se le prometió, sin importar el desafío que represente. Dame, pues, ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Este monte. ¿Y cuál era ese monte? Lo especifica claramente, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Pide Hebrón. Precisamente la región montañosa donde él y los otros espías habían visto a los temibles gigantes, los descendientes de Anac. El mismo lugar que había aterrorizado a los 10 espías y provocado la rebelión de Israel. Mientras otros podrían buscar porciones más seguras, Caleb reclama el corazón del desafío. Pide la fortaleza de los gigantes. ¿Por qué? ¿Por temeridad? No. Su confianza sigue anclada donde siempre estuvo. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho. Ese quizá no es duda, es humildad. Reconoce que la victoria depende enteramente de la presencia y el poder de Dios. Pero su fe es firme, si Dios está con él, expulsará a los gigantes, tal como Dios mismo lo prometió. La promesa olvidada por muchos ha sido reclamada. La llama que ardió en el desierto ahora se presenta ante Josué, no como una súplica,
sino como una declaración de fe lista para la acción. Caleb, el anciano guerrero, no solo recuerda la promesa, está listo para luchar por ella, confiando plenamente en el Dios que se la hizo. Josué, el viejo compañero de fe, escucha atentamente. Ve la fuerza inquebrantable en los ojos de Caleb. Escucha la convicción en su voz. Reconoce la justicia de su reclamo y la profundidad de su fe. La respuesta de Josué y la batalla que se avecina por Hebrón serán el clímax de una vida dedicada a seguir a Dios completamente. El desafío de los gigantes espera. Josué escucha. El líder de Israel, el estratega militar, el hombre sobre cuyos hombros pesa la responsabilidad de asentar a toda una nación, escucha atentamente a su viejo compañero de armas y de fe. Escucha la voz de Caleb, firme a sus 85 años, resonando con la misma convicción que ambos compartieron 45 años atrás frente a una multitud aterrorizada. Josué sabe que Caleb no exagera. Él estuvo allí. Él vio el otro espíritu de Caleb en acción. Él mismo compartió esa perspectiva de fe contra la corriente del miedo. Las palabras de Caleb, tú sabes, dame este monte, quizá Jehová estará conmigo, no son las de un anciano pidiendo una prebenda. Son la declaración de un guerrero cuya fuerza no reside solo en sus músculos, sino en una confianza inquebrantable forjada durante décadas de fidelidad. Josué ve ante sí no solo a un líder de Judá, sino a un monumento viviente a la promesa de Dios y a la recompensa de seguirle completamente. La respuesta de Josué no se hace esperar. No hay deliberación, no hay consulta, no hay duda. El reclamo de Caleb es justo, basado en un juramento divino recordado por Moisés y validado por la propia vida de Caleb. La Escritura dice que Josué entonces bendijo a Caleb hijo de Jefone. Esta bendición es más que simples palabras de ánimo. Es un reconocimiento oficial, una invocación del favor divino sobre Caleb y su empresa. Es la afirmación del líder de Israel respaldando la fe audaz de su compañero. Y luego, Josué hace lo que Caleb ha pedido. Le entrega Hebrón. Y Josué le bendijo, y dio a Caleb hijo de Jefone a Hebrón por heredad. Hebrón. No una parcela anónima en el sorteo general de tierras. No una sustitución más segura. Le da precisamente el monte que Caleb reclamó, la antigua fortaleza conocida como Kiriat Arba, que significa ciudad de Arba. ¿Y quién era Arba? La Escritura añade un detalle escalofriante que subraya el desafío: Arba había sido un hombre grande entre los anaseos. Caleb no solo pide la región de los gigantes, pide la ciudad que lleva el nombre de su ancestro más famoso y temible. Josué concede esta herencia con una justificación clara, reiterando la razón divina detrás de la promesa original. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. La concesión no es un acto de favoritismo personal, aunque la amistad y el respeto mutuo son evidentes. Es un acto de justicia divina y humana, reconociendo formalmente que la fidelidad absoluta a Dios tiene recompensas tangibles y específicas. En medio de la distribución de tierras por sorteo, un método diseñado para mostrar la voluntad de Dios y evitar disputas tribales, el caso de Caleb se destaca como un testimonio del valor individual de la fe perseverante. Imagina a Caleb recibiendo esta confirmación. 85 años. Ha esperado 45 de ellos por este momento preciso. La promesa verbal se convierte ahora en un derecho territorial reconocido por el líder de la nación. Su corazón, que ardió con esa llama viva en el desierto, debe sentir ahora una profunda satisfacción, no por orgullo, sino por la constatación de la fidelidad de Dios. La bendición de Josué y la concesión de Hebrón son el sello oficial sobre décadas de confianza paciente. Pero la mirada de Caleb, podemos imaginar, no es de complacencia. Es de preparación. Recibe la bendición, acepta el título de propiedad, pero sabe que esto es solo el principio del último acto. La herencia ha sido reclamada legalmente, por así decirlo, ante Dios y ante Israel. Ahora debe ser tomada por la fuerza de las manos de sus ocupantes actuales. Los anaseos, los hijos del gigante Arba, Sesai, Aimán y Talmai, siguen atrincherados en sus ciudades fortificadas. La concesión de Josué es una luz verde, una autorización divina y humana para la batalla que se avecina.
Este momento subraya el otro espíritu de Caleb de manera aún más vívida. Mientras otras tribus y clanes recibían sus porciones, quizás algunos respirando aliviados si les tocaba una zona menos peligrosa, Caleb buscó activamente el mayor desafío. No porque amara el peligro por sí mismo, sino porque ese desafío estaba intrínsecamente ligado a la promesa específica que Dios le había hecho. No quería una tierra en Canaán, quería la tierra que Dios le había señalado, la tierra que sus pies de espía habían hollado, la tierra que representaba el pináculo de la incredulidad para sus hermanos pero que para él era el símbolo de la suficiencia de Dios. Su fuerza a los 85 años, esa vitalidad asombrosa que él mismo proclama y que Josué evidentemente reconoce, no es meramente genética o suerte. Parece ser una manifestación física de su robustez espiritual. Es la fuerza que proviene de vivir anclado en las promesas de Dios, de no permitir que la edad o las circunstancias erosionen la confianza fundamental en que Dios hará lo que ha dicho. Así, Caleb, el anciano guerrero, se aparta de Josué no para buscar un lugar donde descansar sus viejos huesos, sino para reunir a sus hombres, para planificar el asalto. Tiene la bendición de Dios, tiene la autorización del líder de Israel, tiene la promesa que ha atesorado durante casi medio siglo, y tiene una fuerza que desafía su edad. Solo falta una cosa, enfrentar a los gigantes cara a cara y reclamar por la fe y por la espada la herencia que acaba de serle confirmada. La concesión de Hebrón no es el final de la historia de Caleb, es el catalizador de su clímax. Es la confirmación de que su fe no fue en vano y la autorización para demostrar, una vez más, que con Dios de su lado, ningún enemigo es demasiado grande, ninguna fortaleza es inexpugnable. La palabra ha sido dada. La bendición ha sido pronunciada. La herencia ha sido asignada. Hebrón pertenece a Caleb por promesa divina y decreto humano. Pero entre el derecho y la posesión se interponen los hijos de Anac y sus murallas fortificadas. El escenario está listo para una de las confrontaciones más inspiradoras de la conquista, el anciano fiel contra los gigantes del miedo. La batalla por Hebrón está a punto de comenzar. El polvo de Gilgal aún se asienta tras la reunión con Josué. Caleb, con la bendición resonando en sus oídos y la promesa ardiendo en su pecho, no pierde tiempo. A sus 85 años, no hay espacio para la procrastinación. La herencia de Hebrón le pertenece por derecho divino, pero como tantas promesas de Dios, requiere una fe activa, una acción valiente para tomar posesión de ella. Reúne a los hombres de su clan, de la tribu de Judá. Imagina a estos guerreros mirando a su líder anciano. Han oído las historias. Conocen su reputación legendaria como uno de los 2 espías fieles. Han visto su vitalidad inexplicable. Ahora, les pide que lo sigan a la batalla más peligrosa de la región, tomar Hebrón, la fortaleza de los temidos anaseos, los descendientes de gigantes. ¿Dudan? Quizás algunos. Pero la fe de Caleb, esa confianza contagiosa anclada no en sí mismo sino en Dios, debe haber sido un poderoso llamado a las armas. Jehová estará conmigo, les habrá dicho, repitiendo su humilde pero firme convicción. Y los echaremos. La marcha hacia Hebrón comienza. No es una incursión sigilosa, es un asalto directo. Se dirigen hacia la región montañosa, un terreno difícil, ideal para la defensa. Y allí se alza Kiriat Arba, la ciudad de Arba, Hebrón. Una ciudad antigua, cargada de historia, Abraham mismo había vivido y comprado una cueva allí para sepultura, pero ahora conocida principalmente como el bastión de los hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai. La escritura no nos da detalles sangrientos de la batalla, no describe las tácticas militares ni la duración del asedio. Se enfoca en el resultado y en la causa detrás de él. Dice de forma concisa pero poderosa, Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. Los echó. Esta frase aparentemente simple encapsula una victoria asombrosa. Pensemos en lo que esto significa. Los mismos gigantes cuya estatura y reputación habían aterrorizado a 10 líderes experimentados y sumido a toda una nación en pánico 45 años antes, ahora son enfrentados y derrotados por un hombre de 85 años y sus hombres. ¿Eran los gigantes menos formidables ahora? ¿Eran las murallas menos altas? No.
Lo que había cambiado era la perspectiva y la fe del líder. Caleb no veía gigantes invencibles, veía obstáculos que Dios le daría la fuerza para superar. No veía murallas infranqueables, veía una herencia que Dios le había prometido. Su fuerza, esa que declaró ante Josué ser la misma que a los 40, se demuestra ahora en el campo de batalla. Lidera desde el frente, no como un general que dirige desde la retaguardia, sino como un guerrero cuya confianza inspira a sus hombres a seguirlo en la carga. Su fe no es una creencia pasiva, es el motor de una acción audaz y decidida. La promesa de Dios, quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho, se convierte en realidad. Dios estuvo con él. Y él los echó. La expulsión de Sesai, Aimán y Talmai, los 3 hijos de Anac más notorios, es un golpe decisivo. Rompe el dominio de los gigantes sobre Hebrón. La ciudad que fue símbolo del miedo se convierte ahora en el símbolo del poder de la fe perseverante. Es la reivindicación final de Caleb, la prueba irrefutable de que su otro espíritu no era una ilusión, sino una conexión real con el poder divino que hace posible lo imposible. Esta victoria resuena no solo en Judá, sino en todo Israel. Es un testimonio viviente para la nueva generación: no teman a los enemigos de la tierra, por muy grandes o fortificados que parezcan. Si Dios está con ustedes, si siguen sus promesas con fe completa, podrán vencer cualquier obstáculo. La conquista de Hebrón por Caleb se convierte en una de las historias más inspiradoras de toda la campaña de Canaán. Pero la campaña de Caleb no termina con la toma de Hebrón. Cerca de allí, hay otra ciudad fortificada importante, Debir, también conocida como Kiriat Sefer, ciudad del libro o ciudad del escriba. Tomar esta ciudad consolidaría el control de la región. Y aquí, Caleb muestra no solo su valor personal, sino también su sabiduría como líder, motivando a otros a actos de valentía. Lanza un desafío: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa mi hija por mujer. Es una oferta audaz, una recompensa digna de un gran guerrero. Y un hombre acepta el desafío: Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, o sobrino, según algunas interpretaciones. Otoniel, inspirado quizás por el ejemplo de su pariente mayor, lidera el asalto contra Debir y logra conquistarla. Caleb cumple su palabra y le da a su hija Axa por esposa. Este evento no es solo un detalle familiar. Otoniel se convertirá más tarde en el primer juez de Israel, un libertador levantado por Dios. La influencia de la fe y la valentía de Caleb se extiende, inspirando y capacitando a la siguiente generación de líderes. Incluso en la forma de asegurar el territorio, Caleb fomenta el coraje y la dependencia de Dios. La historia de Axa tiene un pequeño epílogo interesante. Cuando va a unirse a su esposo Otoniel, le pide a su padre Caleb una bendición adicional. Ya le ha dado tierras en el Negev, una región árida al sur. Pero Axa, con la misma audacia práctica que parece caracterizar a la familia, le dice: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Pide recursos vitales para hacer fructífera su herencia. Y Caleb, generoso y práctico, le concede las fuentes de arriba y las de abajo. Muestra que la fe valiente también se complementa con la sabiduría práctica y la provisión. Con Hebrón asegurada, Debir conquistada y la región bajo control, la herencia prometida a Caleb se ha hecho realidad. El anciano guerrero ha reclamado su monte. Ha enfrentado a los gigantes y ha vencido. Ha cumplido la misión que Dios le encomendó, no solo sobreviviendo al desierto, sino conquistando activamente su porción en la tierra prometida. Su victoria es completa. La escritura concluye esta parte de la historia con una frase significativa: y la tierra descansó de la guerra. Después de las grandes campañas lideradas por Josué y las conquistas específicas como la de Caleb, llega un periodo de relativa paz, donde las tribus pueden empezar a asentarse y desarrollar sus territorios. La victoria de Caleb en Hebrón fue una pieza clave para alcanzar esa paz en la región sur. La batalla ha terminado. Los gigantes han sido expulsados. La herencia ha sido asegurada. Pero la historia de Caleb no concluye con la última espada envainada. Su mayor impacto reside no solo en los territorios conquistados, sino en el legado imborrable que dejó. Un legado de fe inquebrantable,
perseverancia heroica y la demostración palpable de que seguir a Dios completamente permite conquistar cualquier gigante a cualquier edad. ¿Qué podemos aprender hoy de este guerrero fiel? Y así, la tierra descansó de la guerra. Hebrón, antes el aterrador nido de gigantes, ahora era el hogar de Caleb y su descendencia, una herencia ganada no por suerte ni por derecho de nacimiento solamente, sino por una fe inquebrantable forjada en el fuego de la prueba y demostrada en el campo de batalla. La imagen del anciano guerrero, con sus 85 años declarando una fuerza juvenil y enfrentando sin temor a los enemigos que habían paralizado a una generación entera, queda grabada en las páginas de la historia. Pero la historia de Caleb es mucho más que un emocionante relato de guerra y conquista de la antigüedad. Es un faro que atraviesa milenios, proyectando una luz brillante sobre los desafíos que enfrentamos tú y yo, aquí y ahora. El legado de Caleb no está confinado a las colinas de Judea, reside en los principios eternos que su vida ejemplificó tan poderosamente. Pensemos en ello. ¿Qué hizo a Caleb tan diferente? ¿Qué podemos extraer de su viaje, desde aquella misión de espionaje hasta la conquista de Hebrón, que transforme nuestra propia manera de vivir y enfrentar nuestros propios gigantes? Primero, está su fe inquebrantable. Caleb vio los mismos gigantes, las mismas ciudades fortificadas que los otros 10 espías. Los hechos objetivos eran los mismos. Pero su interpretación fue radicalmente distinta. Mientras los otros veían obstáculos insuperables y se sentían como langostas, Caleb veía la promesa de Dios y declaraba que los enemigos serían pan para nosotros. Su fe no negaba la realidad del desafío, pero lo recontextualizaba a la luz del poder y la fidelidad de Dios. Veía más allá de lo visible. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos paralizar por el tamaño aparente de nuestros problemas financieros, de salud, relacionales, profesionales, olvidando al Dios que promete estar con nosotros? El legado de Caleb nos desafía a ajustar nuestra visión, a ver nuestros obstáculos a través del lente de la promesa divina, no de nuestro propio miedo. Segundo, su otro espíritu. Dios mismo destacó esta cualidad. No era simplemente terquedad o contrarianismo. Era una mentalidad diferente, una perspectiva que no se dejaba llevar por el pánico colectivo ni por el pesimismo imperante. Este otro espíritu nacía de una relación personal y confiada con Dios. No se conformaba con la opinión de la mayoría cuando ésta contradecía la palabra de Dios. Nos preguntamos hoy, ¿tenemos el coraje de cultivar un otro espíritu? De pensar y actuar basados en principios de fe, incluso cuando el mundo que nos rodea grita miedo, duda o cinismo. ¿Estamos dispuestos a destacar, no por arrogancia, sino por una confianza serena en algo más grande que nosotros mismos? Tercero, su decisión de seguir a Dios completamente. Esta frase se repite como un estribillo en su historia. No fue una fe de momentos puntuales, sino una dedicación total y constante. Incluyó la audacia en Cades Barnea, pero también la paciente perseverancia durante 40 años en el desierto. Seguir completamente significó obediencia en lo grande y en lo pequeño, mantener la esperanza viva durante la larga espera y actuar con valentía cuando llegó el momento de reclamar la promesa. No fue una fe de conveniencia, sino un compromiso de toda la vida. Esto nos confronta con nuestra propia consistencia. ¿Seguimos a Dios solo cuando es fácil o emocionante, o estamos dispuestos a caminar con Él completamente, incluso a través de nuestros propios desiertos, manteniendo la fe cuando la promesa parece lejana? Cuarto, su valentía indomable. La fe de Caleb no era una mera creencia intelectual, era una fe que actuaba. Se enfrentó a una multitud furiosa lista para apedrearlo. Y a los 85 años, pidió el lugar más peligroso, la fortaleza de los gigantes. La verdadera fe no evita el riesgo, lo enfrenta, armada con la confianza en Dios. Caleb nos enseña que la fe sin acción es incompleta. Reclamar nuestras propias gibrens requiere valentía, la disposición a dar un paso al frente, a iniciar esa conversación difícil, a emprender ese proyecto que parece abrumador, a luchar por lo que Dios nos ha llamado a hacer, confiando en que Él nos dará la fuerza. Quinto, su paciencia y perseverancia. 45 años. Esperó casi medio siglo para ver cumplida la promesa específica de Hebrón. Durante ese tiempo, vio morir a toda una generación incrédula. Podría haberse amargado, resentido,
o simplemente haberse rendido y olvidado la promesa. Pero no lo hizo. Mantuvo la llama viva. Esto es un poderoso recordatorio para nosotros en nuestra cultura de gratificación instantánea. A veces, las promesas de Dios toman tiempo en cumplirse. A veces, hay largos periodos de espera, de desierto. El legado de Caleb nos anima a perseverar, a no renunciar a las promesas que hemos recibido, a seguir confiando incluso cuando el cumplimiento parece demorar. La fidelidad a largo plazo tiene su recompensa. Y finalmente, su asombrosa vitalidad en la vejez. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. Esta declaración desafía nuestras nociones culturales sobre el envejecimiento como un inevitable declive hacia la pasividad. La fe de Caleb, su propósito claro anclado en la promesa de Dios, parece haberle infundido una vitalidad que trascendía su edad cronológica. Nos inspira a rechazar la idea de que nuestros mejores años han quedado atrás. Nos anima a creer que, sin importar nuestra edad, si estamos alineados con el propósito de Dios, Él puede darnos la fuerza y la pasión para seguir contribuyendo, para seguir conquistando nuevos territorios espirituales o personales, para seguir reclamando las promesas que Él nos ha hecho. Nunca es demasiado tarde para desafiar a un gigante cuando Dios está de tu lado. Entonces, ¿cuáles son los gigantes en tu vida hoy? ¿Son miedos arraigados? ¿Dudas paralizantes sobre tu capacidad o tu futuro? ¿Son circunstancias abrumadoras que parecen fortalezas inexpugnables? ¿Es el peso de errores pasados o la apatía que viene con la espera prolongada? ¿Es la presión de conformarte al pensamiento de la mayoría? La historia de Caleb, el guerrero fiel que conquistó Hebrón, no es solo una historia bíblica impactante, es una invitación personal. Una invitación a cultivar ese otro espíritu. A aferrarte a las promesas de Dios con una fe inquebrantable. A seguirle completamente, con valentía y perseverancia, sin importar tu edad o las circunstancias. A mirar a tus gigantes, no con los ojos del miedo sintiéndote como una langosta, sino con los ojos de la fe, sabiendo que con Dios, son pan para nosotros. El legado de Caleb es una demostración poderosa de que una vida vivida en fe activa y obediencia radical puede superar desafíos aparentemente imposibles y dejar una marca duradera. Su vida nos grita a través de los siglos, confía en Dios. Sé valiente. No te rindas. Reclama tu monte. Porque la misma fidelidad y el mismo poder que estuvieron con Caleb están disponibles para aquellos que eligen seguir a Dios de todo corazón hoy. La fe de Caleb movió montañas y expulsó gigantes. Que su historia te inspire a creer que tu fe también puede hacerlo. Si esta historia te ha inspirado, compártela con alguien que necesite escucharla. Y no olvides suscribirte y darle like para más contenido que fortalezca tu fe y te anime a conquistar tus propios gigantes. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la increíble vida de Caleb.